Le damos la bienvenida a esta hora a Donald Jensen, ex diplomático de Estados Unidos en Rusia, profesor adjunto de la Universidad Johns Hopkins y fue miembro principal del Centro para el Análisis de Políticas Europeas. Mr. Jensen, thank you for being with us. Well, good morning. Thank you. Le voy a preguntar al profesor Jensen si considera que al final del día Ucrania va a tener que entregar este territorio que Rusia ha pues logrado conseguir por la guerra en el Donetsk. Professor Jensen, do you consider that Zelensky and the Ukrainian people will have to lose the territory over the Donetsk region to get a peace deal? I do not actually. I think that is a red line for the Ukrainians. And for all the publicity yesterday, there are serious issues, as Raphael just said, serious issues that have to be decided. They will not be decided anytime soon. And above all, the land issue. Russia has been unable to capture the final 20% of Donbass. Frankly, it's militarily incapable of doing it at the moment. And essentially, Putin is asking for free land in exchange for a peace agreement, which in many ways favors Russia. So there's no sign that Russia is going to take all that land. There's no reason for Zelensky to hand it over. And in any case, there would have to be a popular referendum about a territorial change. So for all the talk about the progress made yesterday, and there certainly was progress, especially on security guarantees, I think we're far from a deal, as I believe Raphael just said. And this is going to take a long time to work out, if at all. Putin has made very few concessions so far. It's all been on the Ukrainian side. And I think by having a moral equivalence between Russia and Ukraine in this war is not a way to solve the war. The war is not going to end, unfortunately, anytime soon. Bueno, él dice que él no cree que esto vaya a pasar, que esa es una línea roja para los ucranianos. Hay cosas serias que deben resolverse. Por ejemplo, Rusia no ha podido conquistar el 20% de la zona del Donbass. No hay una señal de que lo van a tomar, así que no hay tampoco una razón para que Zelensky se los entregue así tranquilamente a los rusos, y que además también tiene que haber un referendo para tomar una decisión al respecto. Están lejos de llegar a un acuerdo. Fue importante lo que sucedió ayer. Son importantes todas estas charlas, pero él considera que la guerra todavía está muy lejos de superarse. Bueno, quisiera preguntarle al profesor Jensen si realmente él considera que Vladimir Putin quiere la paz con Ucrania. Professor Jensen, do you think that Vladimir Putin truly wants peace with Ukraine? Vladimir Putin threatened war in Europe as recently as middle of last week. Russia wants to continue this fight. Russia has this fight is more about as much about European security now as it is about Ukraine. And there's no sign Russia is willing to, let's say, compromise. Russia has made very few compromises so far. Its essential demands are what they were for 4 years, since February of 2022, which is the subjugation of Ukraine to Russian authority and influence. And frankly, that's not going to happen one way or the other. If I could add one more point, if I may, Russia has a lot of economic problems as well. Russia has lost more than 1 million soldiers on the battlefield. Russia has so difficult getting more bodies to go to the front that they're recruiting Venezuelans, they're recruiting North Koreans, they're recruiting Indians. So Putin is not without his problems as well. And I think when we talk about Russia winning or Russia having all the cards, that's really an imbalanced view of what's going on. Both sides can't advance very easily right now. That's why the land, the front of the fighting is where it is. And that's the Ukrainian position. Have a ceasefire, negotiate with the facts on the ground, not the facts as President Putin might want them. Bueno, pues básicamente él no considera que Vladimir Putin quiera la paz. Es más, hace solo una semana amenazó a toda Europa con una guerra, así que eso no es la actitud de alguien que quiere la paz. Ellos lo que quieren es que Ucrania se rinda, y esto no va a pasar.
Rusia tiene muchos problemas, dice el profesor, frente a esta guerra también. Hay muchos soldados que han perdido la vida, están teniendo problemas buscando gente que vaya a la guerra, rusos, por eso están reclutando gente de Venezuela, de la India, de Norcorea, es decir, no tienen gente para ir también a la guerra. Así que en medio de todos estos problemas, Ucrania está haciendo lo correcto y es pedir un cese al fuego y empezar a negociar, pero con un cese al fuego. Profesor, Espera un segundo, Juan Camilo. Professor Jensen, could you turn down the volume of your laptop to listen to you better, please? How's that? We are still having an echo there, if it's possible. I turned off the speaker. How is that? No, but I mean the volume of your laptop, maybe, or your I radio. can, hold on. Let's try. How's that? I think that's better. Thank you very much. Is that better? That's better, thank you, profesor. Quiero preguntarle al profesor sobre el rol que ha tenido el presidente Donald Trump durante este casi año de mandato del jefe republicano en la Casa Blanca y qué avances cree que ha logrado durante esta negociación. Professor, how do you think the role of President Trump has been during this period in the White House, and do you think it has have more progress than his antecessor, the ex-president, the former president Joe Biden? To their position talking about our own politics here. But let me say that President Trump deserves credit for getting most of the sides to the table in a process of talking to each other and trying to work out these very differences. And every side, including the Europeans, have made mistakes in this process as well. I think that the process, the peace process, is far more complicated than the White House expected. I think that the Europeans and the Ukrainians have done a good job taking that draft, you might recall 2 months ago, which was frankly very pro-Russian, and walking it back, as they say in diplomacy, walking it back to be much more equitable. But I think the president himself, President Trump, has said many times recently that this process could go on for a long time. He said it yesterday, and frankly, as I mentioned a moment ago, the differences about land in particular, security guarantees as well, and also who is going to rebuild Ukraine have been very, very contentious and are not likely to be solved anytime soon. And that requires all sides to be a lot more realistic. If indeed Putin wants to end the war, and as I said a moment ago, it's not clear that he does. Bueno, él considera que Trump sí merece crédito por poner a las personas sobre la mesa y los temas sobre la mesa para que se hablen. Aquí se han cometido muchos errores, Europa ha cometido muchos errores y la verdad es que este proceso de paz es más complicado de lo que esperaban en la Casa Blanca. Han avanzado, han trabajado, ha sido más equitativa la conversación y la negociación, pero esto se va a ir para largo porque tienen que negociar todo tipo de cosas, garantías de seguridad. ¿Quién va a volver a reconstruir Ucrania? Es otro de los temas que tienen que discutir sobre la mesa. Así que, pues, es un tema que va para largo y que no se va a acabar muy pronto. El mismo presidente Donald Trump lo ha admitido. Sabe, don Rafa, yo no sé si usted opine lo mismo que yo. Mañana terminan los primeros 25 años, la primera cuarta parte del siglo XXI. Y lo que ha determinado este comienzo, la cuarta parte del siglo XXI es 1, Internet, 2, los teléfonos celulares y 3, quizá las redes sociales. Pero en lo político, en estos 25 años, es no sé si la palabra sea adecuada, la minimización de Europa. Es decir, yo no sé el tema, por qué Europa en estos 25 años perdió tanta potencia a nivel regional, que Estados Unidos le tenga que resolver un problema, digamos, en sus fronteras, porque sus ejércitos son débiles, porque están dedicados a otras cosas, la decisión que tomó Gran Bretaña. Es decir, es que en estos 25 años del comienzo de la primera cuarta parte del siglo XXI, pues simplemente Europa pasó a ser un convidado de piedra de sus propios problemas. Rafa, esperemos un segundo. Yo despido al profesor Jensen. Professor Jensen, thank you very much for having this conversation with us and Happy New Year. Thank you. Bueno,
Rafa, Europa, el papel de Europa. Yo estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo. Mire usted, yo tengo una teoría, a lo mejor es peregrina, pero después de la caída del muro de Berlín, después de la desintegración de la Unión Soviética, los líderes europeos han sido prácticamente de segunda división. Compare usted, aunque pudiera estar lejos de mis pensamientos, a la señora Margaret Thatcher, y compárale usted con el señor Starmer, o mire usted a Mitterrand y compárele con Emmanuel Macron, o mire en Italia, o mire en España y compare a Felipe González con nuestro actual presidente, con Pedro Sánchez, incluso con el anterior, con José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que se ha producido una especie de caída de liderazgos en los países europeos, y que Europa además no ha sido, desgraciadamente, a pesar de que se llame Unión Europea, ha sido una unión comercial, una unión de mercaderes, pero no ha habido una verdadera unión política. Y ni siquiera dentro de sus fronteras, en Italia se piensa una cosa, en Alemania otra, en Francia otra, en España otra, en el Reino Unido ya con el Brexit ya ni se sabe, a pesar de que ahora miren con ojitos tiernos a Europa para intentar volver a acuerdos comerciales, ¿no? Y mire usted a los países del este de Europa, y mire usted al señor Orbán, que defiende al señor Putin, y sobre todo porque no se ha producido ningún avance sustancial en cuanto a la unión política europea más allá de la unión económica y comercial. Insisto, es una Europa de mercaderes, pero no una verdadera unión política. Y bien es cierto, Europa se está perdiendo un punto importante en el mundo. Es como la muerte de Brigitte Bardot, ¿no? Hemos perdido, la verdad, un símbolo de buena parte de Europa, en este caso de Francia, y no hemos reencontrado nada, porque lo pasado está muriendo, pero lo nuevo no nace todavía. En medio de ese panorama lacónico que pintamos a dos manos, Rafa, sobre futuro Europa, es que yo no me imagino un joven berlinés o un joven romano o un joven de Bruselas yendo a trincheras para defender a Europa. No me los imagino, pues, digamos, porque estas generaciones son nuevas y seguramente, pero el único país que sí tiene que estar contento es España. España, con la batería demográfica que tiene América Latina, todos los hondureños yéndose para España, ecuatorianos, colombianos, nicaragüenses, y más eso, la batería, bueno, esa tiene ahí una resistencia histórica por el tema cultural y la religión, pero el único país que incluso está mostrando crecimiento económico es España, gracias a la batería demográfica que puede importar de América Latina. Mire las universidades, Santi, las universidades españolas, de todas universidades de 10 años, 8 años, una que La Rioja, otra que Universidad Europea, todos son estudiantes colombianos, peruanos, latinos, de Tuluá, de Río Negro, en fin. Es decir, el potencial que tiene España con América Latina, eso lo hace fuerte frente a esa lacónica fotografía de Europa. Cierto, es que si usted va por la calle en España encuentra acentos hispanoamericanos allí donde esté. Y antes del COVID, por ejemplo, vi un informe muy interesante a partir de Colombia, ¿no? Que era dónde vivían los colombianos antes del COVID y dónde viven los colombianos después del COVID. Antes del COVID venía mucha fuerza de trabajo, es decir, venían para la construcción, para Rapid, bueno, lo que es aquí Rapid, para Globo, etcétera. Después del COVID, y vivían en los arrabales de la ciudad de Madrid. Después del COVID, esas personas ya ha cambiado el perfil, son ingenieros, médicos, arquitectos, expertos en marketing, informáticos, etcétera, y si mira dónde viven ya en el centro de Madrid y en las zonas bastante caras de Madrid. Es decir, sí es verdad que y esto con los colombianos, supongo que con el resto del mundo, yo me fijé nada más en los compatriotas, ¿no? Supongo que en el resto de Hispanoamérica es exactamente lo mismo. Y eso es verdad, eso es un fuerte empuje, de manera que España es el país que en este momento más crece de la Unión Europea y uno de los que más crece en el mundo. 7:55, nos vamos para Bogotá.